La mañana era fresca, de esas primaveras tardías en las que el puerto de Veracruz destellaba con una luz que hacía que incluso las grúas parecieran elegantes. Me quité el abrigo y lo colgué en mi brazo. Mientras tomaba la bolsa de panadería que había comprado en la calle principal de Coyoacán. Galletas de limón, las favoritas de Marisol desde aquellos años en que era una niña que corría a mi oficina después de sus clases de ballet. Me había invitado a almorzar en su departamento en Polanco, solo nosotras dos. Su voz por teléfono había sonado más cálida que en meses, y me permití creer que por fin habíamos doblado la esquina. Entonces, mi celular vibró. Un mensaje nuevo de Gabriel Torres. Sin asunto. Solo 3 palabras en el cuerpo. Llámame ahora mismo. Sin saludo. Sin explicación. Solo una urgencia que saltaba de la pantalla. Me dejé caer en un banco junto a la ventana. Puse las galletas a mi lado y marqué su número con una mano que de pronto pesaba. Contestó antes de que terminara el primer tono. Amalia. Lo presentó esta mañana. Dijo, con voz cortante y sin rodeos. Marisol solicitó al juzgado de familia en la Ciudad de México una tutela de emergencia. Dice que no estás mentalmente apta para dirigir Puerto Vida. Las palabras me robaron el aliento. Mi abrigo cayó al suelo. Escuché que seguía hablando declaraciones presentadas, un affidavit adjunto, rumores de inversionistas pidiendo estabilidad con un nuevo liderazgo. Pero el sonido se desdibujó. La invitación al almuerzo, la suavidad en su tono, no había sido reconciliación. Había sido una coreografía. Miré la bolsa de galletas como si pudieran explicármelo. La niña que alguna vez ahorró sus domingos para comprarme velas de cumpleaños, ahora había presentado papeles para borrarme. Apreté el teléfono contra mi oído, obligándome a enderezarme mientras Gabriel comenzaba a detallar los pasos a seguir. La oficina de Gabriel estaba en una esquina cerca de la Plaza de la Constitución, el mismo espacio que había ocupado por más de 2 décadas. La sala de espera olía ligeramente a libros de leyes antiguos y a café molido. No perdió tiempo con cortesías. En cambio, deslizó una carpeta sobre el escritorio. El documento ya marcado con pestañas amarillas. Mi nombre me miraba desde el papel en letras grandes de mandada. Presunta incapaz. La redacción era clínica. El tono implacable. Cada línea cortaba más hondo acusaciones de que había mostrado juicio errático, que me guiaba por sentimientos en lugar de estrategia, que la estabilidad de la empresa requería una nueva supervisión. Leí despacio, aunque mis manos temblaban. Ella tiene apoyo, dijo Gabriel en voz baja. 2 inversionistas me llamaron la semana pasada. Extraoficialmente. Creen que Marisol representa el futuro. El futuro, repetí, saboreando la amargura de la palabra. Pensé en las noches que dormí en el sofá de la oficina durante la crisis del 2008, en los meses que viajé por la costa del Golfo para salvar contratos mientras Marisol estaba en aulas de conferencias. Nada de eso aparecía en ese montón de papeles. Gabriel se inclinó hacia adelante, los codos en el escritorio. Si dejas que esto quede en las sombras, ella controlará la narrativa antes de que puedas reaccionar. Las peticiones de tutela suelen prosperar porque el demandado se queda callado, avergonzado. No hagas eso. Impúgnalo y hazlo a plena luz. Cerré la carpeta, alisando los bordes como si ordenarlos deshiciera su contenido. El peso de la humillación era fuerte, pero bajo él surgía una corriente más afilada. Marisol pensó que podía avergonzarme para que retrocediera, pero olvidó lo que yo había construido y lo que había protegido. Entonces no nos escondemos, dije. Mi voz se estabilizó al encontrar sus ojos. Si quiere llamarme incapaz, que lo diga frente a todos. Gabriela sintió una vez, ya tomando su libreta. Comenzó a esbozar mociones, pruebas, plazos, mientras yo me sentaba más erguida, el dolor de la traición enfriándose en resolución. Para cuando salí de su oficina, las galletas en mi bolsa estaban rancias, pero mi camino se había endurecido en algo claro.
regresé caminando por la ciudad con las notas de Gabriel apretadas en la mano, cada paso resonando más fuerte que el anterior. Al llegar a mi oficina en el puerto de Veracruz, el lenguaje de la petición comenzó a mezclarse con recuerdos, pequeños momentos que había descartado con risas, pero que ahora regresaban con bordes más filosos. Las interrupciones de Marisol habían comenzado de manera inocente. En las juntas de consejo, terminaba mis frases, corrigiendo detalles que aún no había dicho mal. El equipo reía y yo sonreía, fingiendo que era la energía juvenil chocando contra mi ritmo pausado. Cuando ponía los ojos en blanco durante una discusión sobre proyecciones, me dije que estaba frustrada con los datos, no conmigo, y cuando susurró a un analista junior que yo era olvidadiza, lo tomé como un chiste para aligerar el ambiente. Ahora veo que eran ensayos. Cada pequeño desaire ablandaba el terreno, facilitando que otros me imaginaran disminuida. Pensé que la gracia era absorber su impaciencia sin contraatacar. Confundí el silencio con sabiduría, sin darme cuenta de que se registraba como debilidad. Recuerdo una cena hace meses en un restaurante frente al mar en Cancún, cuando Marisol se inclinó sobre la mesa y dijo: «Tal vez es hora de que pienses en tomarte descansos más largos. Mamá, la gente empieza a hacer preguntas cuando los líderes no saben cuándo hacerse a un lado». Lo dijo con una sonrisa, como si fuera amabilidad. Me reí. Alcé mi copa y le dije que no me iba a ninguna parte. Ahora sé que estaba probando las palabras, viendo cómo caían. Lo más duro es admitir que quise tanto creer en su calidez que ignoré las señales. Me aferré a cada momento raro en que su voz se suavizaba, convenciéndome de que mi hija aún estaba ahí, bajo el brillo y la calculación, pero esa versión de ella se ha ido desvaneciendo por años. Encendí la lámpara en mi oficina. Saqué el primero de los folders que había guardado durante décadas y lo puse en el escritorio. Era hora de ver si el hábito que alguna vez llamé meticulosidad ahora podía ser mi única defensa. El puerto de Veracruz se aquieta de manera distinta por la noche. Las oficinas se vacían, los restaurantes vibran con un ruido diferente, y el agua afuera de mi ventana se oscurece como una sábana de cristal negro. Me senté en mi escritorio, la luz derramándose sobre los montones de carpetas que me habían acompañado durante 3 décadas de liderazgo. Lo que alguna vez parecía un hábito excéntrico, mi negativa a desechar nada, ahora se sentía como un salvavidas. Abrí el primer folder etiquetado Retención de Clientes 2010-2023. Adentro había filas de contratos renovados bajo mi dirección. Cartas de socios que me agradecían por nombre por sacarlos adelante en turbulencias económicas. Luego, vinieron los archivos de crecimiento de ingresos, cuidadosamente graficados en reportes trimestrales. Cada cifra se remontaba a un trato que negocié, una fusión que dirigí, o un cambio que forcé cuando los mercados tambaleaban. Del cajón con llave, saqué la carpeta más delgada marcada Evaluaciones médicas. 2 especialistas de la Ciudad de México habían firmado evaluaciones cada año con misión clara, sin deterioro. Recordé caminar a casa después de esas citas, molesta porque Gabriel me había insistido en tomarlas, segura de que eran innecesarias. Esa noche, le agradecí en silencio. En el fondo del cajón estaba el archivo más privado para mí, contingencia de sucesión. Había 2 versiones dentro. Una incluía a Marisol como heredera natural, hecha cuando creía que su ímpetu podía alinearse con integridad. La otra la omitía por completo, redactada en una noche en que su tono despectivo llevaba más peso que una broma. Ambas estaban fechadas, notariadas, y esperando un momento que esperaba nunca llegara. Extendí todo sobre el escritorio. Cada página una pequeña defensa contra la historia que Marisol intentaba escribir en documentos judiciales y susurros, por primera vez desde el correo de Gabriel. Mis manos se estabilizaron. Ella podía montar un espectáculo, pero yo tenía el registro. Etiqueté un nuevo folder con una tira de cinta adhesiva Prueba A. En él puse las evaluaciones, las gráficas de ingresos,
los reportes de retención, cada uno deslizado cuidadosamente en su lugar, para cuando la niebla del puerto presionaba contra mis ventanas. El esquema de un caso estaba completo ante mí, y sabía que apenas estaba comenzando. 2 días después de que comencé a armar los folders, salía de una junta de presupuesto cuando una voz me detuvo justo afuera del elevador. «Señora Amalia», dijo en voz baja, casi vacilante. Me giré y encontré a Leonel Vargas, uno de los contadores jóvenes, parado un paso atrás, como si temiera que alguien lo escuchara. Era un joven cuidadoso, del tipo que siempre lleva la corbata demasiado apretada, al que la mayoría de los ejecutivos pasan por alto. Sus ojos se movieron hacia la escalera, luego hacia mí. «Creo que debería ver esto», susurró, deslizando una hoja doblada en mi mano. No esperó respuesta. Solo inclinó la cabeza y se escabulló por la escalera como si huyera de un peligro. En mi oficina. Cerré la puerta antes de desdoblar la hoja. Era una impresión de un correo interno, reenviado desde la cuenta de Marisol. El asunto decía apoyo para la transición. El mensaje en sí era más filoso de lo que podía haber imaginado. Cuando llegue el momento, espero total alineación. Los bonos se distribuirán una vez que asuma el control interino. El correo había ido a 6 empleados, incluidos 3 jefes de departamento. Su confianza era escalofriante cuando, no sí, ya hablaba como si mi destitución estuviera asegurada, prometiendo recompensas a quienes le juraran lealtad. Miré las palabras hasta que se desdibujaron, la ira y la claridad apretándose por igual. Durante meses me había dicho que los ojos en blanco, las interrupciones, los tonos despectivos eran solo choques generacionales. Pero aquí, en blanco y negro, estaba la verdad. Había convertido susurros en estrategia y la lealtad en moneda. Puse la hoja en una carpeta nueva y la etiqueté prueba B. Una sola prueba no podía desmantelar su caso, pero junto con mis evaluaciones médicas, reportes de retención y gráficas de ingresos, comenzaba a formar un patrón demasiado claro para ignorar. Ella quería sacarme en silencio, con aire de dignidad para sí misma. Y aquí estaba sobornando su camino al control. Escaneé la página, guardé una copia en mi unidad privada y puse el original en el cajón con llave junto a mis archivos de contingencia. Al cerrarse el cerrojo, el sonido fue extrañamente reconfortante. Marisol creía que estaba construyendo una inevitabilidad, pero cada movimiento suyo dejaba un rastro. Y los rastros. Aprendí en años liderando Puerto Vida. Siempre llevan de vuelta a quien los deja. La oficina de Gabriel se sentía más fría la segunda vez que entré esa semana. Ya había esparcido un montón de registros financieros sobre la mesa de conferencias, cada uno marcado con pestañas rojas. Me senté a su lado, el aire cargado con el olor a tinta y papel, y comencé a seguir el rastro. La primera irregularidad era casi risible por su audacia. 12,000 pesos, pagados a una firma de asesoría recién formada en Querétaro, cuyo único oficial registrado era un compañero de Marisol de la maestría, sin reportes, sin entregables, sin evidencia de servicios prestados, solo dinero transferido y registrado discretamente como planeación estratégica. La segunda era menos obvia, pero más preocupante. 8,500 pesos pagados a un consultor de marketing que, según redes sociales, estaba mochileando por España durante el mes en que supuestamente entregó un análisis de campaña, sin factura, sin notas de reuniones, nada más que la autorización digital de Marisol, y luego vino la línea que me hizo un nudo en el estómago. 4 transferencias separadas, cada una lo bastante pequeña para no levantar sospechas inmediatas, sumando poco más de 22,000 pesos. Estaban etiquetadas como consultoría general, pero el número de cuenta coincidía con el despacho que ahora representaba a Marisol en su petición contra mí. Había financiado su ataque legal con dinero de la empresa, disfrazando los retiros como gastos legítimos. Gabriel no alzó la voz. No lo necesitaba. Deslizó la última página hacia mí. Su expresión afilada,
Esto ya no es una cuestión de sucesión, dijo. Esto es fraude. Apreté las manos contra la mesa, estabilizándome. La ira amenazaba con dominarme, pero algo más frío tomó su lugar. Esto no era solo traición, era robo, calculado y deliberado. Miré a Gabriel. No enterramos esto en mociones, dije. Lo hacemos público. El equipo, el consejo, los inversionistas, todos necesitan ver qué ha hecho. Me estudió por un largo momento. Luego asintió. Entonces nos preparamos para la luz del día. Recogí las páginas marcadas en una carpeta nueva, etiquetándola en letras grandes, prueba C. Al cerrar la cubierta, supe que el secreto la había protegido por demasiado tiempo. Era hora de que la verdad saliera a la luz, y el juzgado sería su escenario. La mañana de la audiencia amaneció gris y cruda. De esos días en la Ciudad de México, donde el viento del lago de Texcoco cortaba a través de la lana, entré al juzgado con Gabriel a mi lado, cargando carpetas que pesaban más que su propio peso. Marisol ya estaba sentada en la mesa de la peticionaria, vestida de blanco, su postura impecable como si el estrado fuera un escenario. No me miró. Su abogado abrió con una actuación pulida para impresionar. No se trata de animosidad, dijo al tribunal, con voz modulada en una preocupación ensayada. Se trata de proteger una empresa, garantizar estabilidad. Mi cliente ha observado un preocupante declive en la capacidad de liderazgo de su madre. Decisiones guiadas por el sentimiento, inconsistencias, olvidos. Hizo una pausa, como si le doliera herir, y luego dejó que las palabras se asentaran. Me quedé inmóvil, con las manos cruzadas. Gabriel se levantó sin teatralidad, solo con una voz firme y una serie de carpetas colocadas una por una ante el juez. Presentamos en evidencia, dijo, evaluaciones médicas de 2 especialistas independientes en los últimos 18 meses. Ambas confirman una salud cognitiva clara. La primera carpeta se abrió. Las páginas giraron. Luego, reportes financieros y operativos de los últimos 3 años, comparados con promedios de la industria. El crecimiento, la retención y la expansión de Puerto Vida han superado a la competencia bajo el liderazgo de la señora Amalia. Otra carpeta se abrió. Gráficas deslizándose al registro. Gabriel no miró a Marisol cuando presentó el correo prometiendo bonos por alineación durante una transición. Simplemente dejó que el lenguaje hablara por sí mismo. Luego vino la carpeta final, la prueba de que los fondos de la empresa habían sido desviados para pagar su petición legal. Transferencias, partidas, firmas, todo expuesto. El silencio que siguió fue pesado, solo interrumpido por el lento pasar de las páginas del juez. Finalmente cerró la carpeta. Su expresión indescifrable. La petición de tutela queda desechada, dijo, con voz firme. Y a la luz de las pruebas presentadas, este tribunal encuentra bases suficientes para iniciar una investigación formal sobre la conducta financiera de la peticionaria. La sonrisa de Marisol titubeó por primera vez. No me moví. Solo sentí el aire cambiar a nuestro alrededor, como si el suelo en el que ella confiaba se hubiera agrietado bajo sus pies, y supe que el ajuste de cuentas apenas comenzaba. Al caer la tarde, estaba sentada en la larga mesa de caoba en la avenida Reforma, la misma mesa donde había luchado por contratos, soportado recesiones y firmado expansiones que mantuvieron a Puerto Vida viva. Esa noche el aire era diferente, tenso, frágil. Cada mirada fija en mí, como esperando confirmación de lo que el juzgado ya había revelado. La doctora Lorena Castillo, presidenta del consejo, abrió la reunión con una voz desprovista de ceremonia. Isaac Morales presentó los hallazgos que compilamos, su tono clínico, cada peso malgastado y gasto falsificado registrado en actas. Nadie discutió, nadie defendió a Marisol. Cuando se llamó a votación, la decisión fue unánime: sería removida de todas sus funciones de inmediato, y la documentación referida a una revisión legal externa.
el martillo de la formalidad llegó en forma de firmas. Cada miembro del consejo, inclinándose para plasmar su tinta en la página que terminaba con su autoridad. Firmé de última. Mi pluma dejó una línea firme donde antes pudo haber temblado. La resolución pasó. La reunión se levantó y las sillas retrocedieron en solemne unisonancia. En el pasillo, Marisol esperaba. Su rostro estaba pálido, el brillo desgastado. Me tomó de la manga al pasar. Su voz baja pero afilada. No quería lastimarte. Estaba protegiendo la empresa. Los inversionistas estaban perdiendo la fe, no podías verlo. Por un momento vi no a la estratega pulida, sino a la niña que alguna vez me rogó que revisara su tarea de matemáticas 2 veces, aterrada de equivocarse. Sus ojos cargaban la misma desesperación, aunque ahora torcida por la ambición. Me llamaste incapaz, dije, con voz nivelada. Tomaste lo que no era tuyo. Su agarre se aflojó. Tragó duro, pero no hubo réplica. Pasé junto a ella hacia el elevador. El eco de mis tacones firme contra el mármol. El peso del siguiente paso ya formándose en mi mente. La semana después de la votación del consejo, fluyó como agua pesada. Llegaba temprano cada mañana, no para reclamar triunfo, sino para estabilizar el terreno. Las miradas del equipo me seguían con una mezcla de alivio e inquietud, como si no supieran si tratarme como sobreviviente o como recordatorio de lo que casi se perdió. Promoví a Leonel Vargas discretamente, nombrándolo a un equipo interino de controles internos. Aceptó con un asentimiento que pesaba más que palabras. Su integridad había abierto la brecha cuando nadie más se atrevió, y quería que el edificio viera que la lealtad a la verdad no sería castigada. Isaac ayudó a implementar nuevas salvaguardas, doble autorización en reembolsos ejecutivos, auditorías trimestrales entregadas directamente al consejo. El orden se restauró, línea por línea, pero cada noche, al regresar a mi casa en San Ángel, el silencio se volvía más pesado. Los papeles de la victoria estaban apilados en mi escritorio, las firmas limpias y finales, y aún así no podía sentir alivio. Tenía el control de vuelta, tenía la empresa intacta, y aún así, el costo de ello yacía en la ausencia hueca de mi hija. Una noche tomé una hoja de papel y comencé a escribir: Marisol. Debí decirte antes que el poder sin responsabilidad corroe. Debí presionar más cuando vi florecer la arrogancia. Pensé que el amor significaba dar espacio. Tal vez solo te dio lugar para creer que todo te lo debían. Escribí hasta que las palabras se desdibujaron. Luego doblé la página y la guardé en el cajón. No la envié. Algunas verdades, una vez dichas, no pueden devolverse. Y esta me pertenecía solo a mí. A la mañana siguiente, cargué mi maletín por las escaleras de mi casa, sabiendo que la próxima reunión del consejo marcaría el tono de lo que vendría después. La sala de juntas se llenó hasta el tope, cada asiento ocupado. El aire tenso con expectativa. Abrí la reunión sin alardes, hablando no del pasado sino del camino hacia adelante. Los nuevos protocolos de gobernanza fueron aprobados por unanimidad, revisión independiente de la compensación ejecutiva, auditorías trimestrales entregadas directamente al consejo y un comité de ética permanente liderado por Isaac. Dejé claro que los lazos familiares no conferirían privilegio alguno. Luego presenté una propuesta que había cargado en silencio por años: un fondo de becas en logística y análisis de cadenas de suministro en una universidad de la Ciudad de México, reservado para estudiantes de primera generación. Puerto Vida lo financiaría con las mismas reservas que Marisol alguna vez intentó explotar. El gesto era más que filantropía. Era un recordatorio de que nuestra empresa existía para construir, no para desangrarse. La aprobación del consejo llegó rápida, algunos asintiendo con un alivio silencioso de que nuestra historia ahora pudiera incluir algo más limpio. El nombre de Marisol se mencionó solo una vez. Expliqué que la restitución sería posible si elegía transparencia y responsabilidad, pero ningún asiento
voto o privilegio se restauraría solo por lazos de sangre. El consejo aceptó los términos sin debate. Cuando la reunión terminó, cargué una sola carpeta conmigo, dejando el resto en los archivos. Caminé hacia el malecón del puerto. El aire salado fresco contra mi rostro. Los ferries deslizándose junto a los muelles con la paciencia de las mareas. Las grúas se alzaban firmes contra el cielo del atardecer. Recordatorios de un trabajo que perdura más allá de cualquier ambición. Sostuve la carpeta cerca. No como armadura esta vez, sino como memoria. Luego, dejé que el pensamiento pasara y seguí caminando, sabiendo que el futuro se construiría no en archivos, sino en las decisiones tomadas de aquí en adelante.